Vamos a comenzar esta presentación con un caso clínico. Es una paciente de 24 años de edad que presenta dolor abdominal. El primer estudio que se le realiza fue una ecografía que muestra una lesión en el hígado de 50 por 37 milímetros en el segmento 6. El laboratorio es totalmente normal y como antecedente personal presenta la ingesta de anticonceptivos orales desde hace 3 años aproximadamente. Podemos ver en una resonancia con contraste endovenoso, con fase arterial, portal y venosa tardía, que en la fase arterial esta lesión presenta un intenso realce. Posteriormente va perdiendo intensidad hasta hacerse levemente hipointensa en relación al parénquima hepático. Como podemos ver, todas las lesiones hepáticas van a tener un comportamiento típico tanto en las imágenes de la tomografía como en la resonancia magnética nuclear. Ahora bien, una vez que tenemos las imágenes de buena calidad, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué tipo de patología es la que presenta este paciente. ¿Realmente con los estudios que tenemos es suficiente o debemos solicitar algún otro estudio complementario? Y por último, tenemos que pensar qué tratamiento le podemos ofrecer a este paciente. Al final de la charla vamos a ver cómo termina este caso. Se estima que hasta aproximadamente el 20% de la población general puede presentar un tumor hepático benigno. Cada tipo de células que hay dentro del hígado puede producir una proliferación tumoral benigna. Gracias al desarrollo de los métodos complementarios de diagnóstico, cada vez se diagnostican más tumores hepáticos y a su vez cada vez son de menor tamaño. Es por eso es necesario conocer, diagnosticar y poder tratar a estos tipos de pacientes. Los tumores hepáticos benignos los podemos dividir en dos grandes grupos, los que son sólidos y aquellos que son quísticos. En este capítulo vamos a tratar solamente los primeros, o sea, los tumores hepáticos benignos sólidos. Como todos sabemos, existen muchos tumores hepáticos benignos sólidos. Los tres más frecuentes son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. Otros tumores menos frecuentes son el angiomiolipoma, los hematomas, la esteatosis hepática focalizada. Nos vamos a dedicar simplemente a los tres primeros ya que representan más del 95% de los tumores hepáticos benignos sólidos. El tumor hepático benigno más frecuente es el hemangioma cavernoso. Aproximadamente representa el 70% de los tumores hepáticos benignos. Generalmente mide menos de 5 centímetros, el 90% de las veces es de presentación única, son asintomáticos y tienen muy baja probabilidad de complicaciones. Generalmente son diagnosticados en forma incidental por la realización la mayoría de las veces de una ecografía porque el paciente manifiesta algún tipo de síntoma que no se relaciona con el hemangioma. Como dijimos anteriormente, la mayoría de los hemangiomas son descubiertos en forma incidental, por lo tanto, la mayoría de ellos son asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntomas. Algunos pacientes pueden referir dolor y tenemos que conocer que existe un síndrome que se denomina síndrome de Casabach-Merritt, que es la presencia de un hemangioma en un paciente que tiene trombocitopenia y fibrinólisis sistémica. Es importante conocer este síndrome ya que tiene un tratamiento diferente al de la mayoría de los hemangiomas. Tenemos que conocer que el laboratorio que habitualmente le solicitamos a un paciente portador de un tumor hepático benigno es un hepatograma normal. Muchas veces, cuando no está claro el diagnóstico, le solicitamos marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9.
Normalmente los pacientes, independientemente del tamaño del hemangioma, su laboratorio es totalmente normal, no tienen alteración en ningún parámetro del laboratorio. Las características del hemangioma en la ecografía son bastante típicos. Generalmente, cuando las lesiones miden menos de 3 centímetros, en el contexto de que el paciente tenga un hígado sano, sirve la ecografía sola para establecer el diagnóstico. Generalmente se ven como una lesión hiperecogénica, bien homogénea, de bordes nítidos y que presenta un refuerzo posterior. Hay algunas circunstancias que ahora vamos a ver en las cuales estas lesiones pueden variar un poco su característica ecográfica. Una de estas características es el paciente con esteatosis hepática, donde el hemangioma puede mostrar un aspecto ecográfico atípico, presentándose como una lesión hipoecogénica. En este caso vemos que tiene bordes también definidos y en este caso sí se ve claramente el refuerzo posterior. Tanto la tomografía o la resonancia se utilizan en el caso de los hemangiomas para definir las lesiones que no fueron caracterizadas por medio de la ecografía. La tomografía y resonancia, cuando se realizan con contraste endovenoso, tienen que tener lo que se denomina el protocolo dinámico de hígado o dinámico hepático, es decir, una fase arterial, una fase portal y una fase venosa tardía. Los hemangiomas tienen un comportamiento clásico que es que empiezan a captar el contraste en forma periférica y que progresivamente en las diferentes fases o secuencias se empieza a llenar desde afuera hacia adentro. Esto se denomina llenado centrípeto y generalmente homogeniza en las fases tardías. Esta es una característica única de los hemangiomas. En esta resonancia podemos ver lo que hemos descrito anteriormente. En la imagen de la izquierda vemos el tiempo arterial, en la del medio el portal y por último en la derecha el venoso tardío. Vemos como el contraste se va captando desde la periferia hacia el centro. Asimismo, la resonancia tiene algunas características sobre la tomografía que ayudan a diagnosticar los hemangiomas. Los hemangiomas son hiperintensos en T2 y tienen la característica de ser hipointensos en T1, como podemos ver en estas imágenes. Una vez diagnosticado un hemangioma, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué debemos hacer con estos pacientes. Tiene que quedar muy claro que no se operan los pacientes asintomáticos. Perfectamente se pueden seguir los pacientes independientemente del tamaño que tenga el hemangioma. El hemangioma per se tiene muy pocas posibilidades de complicarse. Sí debemos operar a aquellos pacientes que son sintomáticos y sí debemos operar a los pacientes que tienen un síndrome de Cassavant-Mary. Los pacientes sintomáticos muchas veces es difícil de tratar de definir si realmente el dolor es por la lesión o es por otro motivo, por lo tanto requiere de un examen físico muy detallado para poder determinar realmente cuál es la causa del dolor. Ahora bien, si por algún determinado motivo definimos que el paciente requiere un tratamiento quirúrgico, la discusión es qué tipo de resección hepática debemos hacerle. Como podemos ver en esta imagen, lo ideal en el caso de hacer un tratamiento quirúrgico para un hemangioma es realizar la tumorectomía, es decir, sacar solamente la lesión tratando de preservar el parénquima hepático remanente. Una consideración que debemos hacer es acerca de las biopsias percutáneas de los tumores benignos. ¿Es necesario la confirmación histológica del diagnóstico de la lesión? La respuesta es no. Las biopsias percutáneas tienen riesgo de sangrado intratumoral, de presentar un hematoma intrahepático, de fístula biliar. En el caso de que no sea una lesión benigna, una siembra tumoral en la pared o en el trayecto de la punción, y neumotórax. Todas estas complicaciones hacen que realmente la biopsia percutánea hoy en día casi no se utilice. Solamente debemos realizarla en aquellos casos que
creamos que el resultado de la biopsia nos pueda llegar a cambiar la decisión quirúrgica que debemos tomar. En cuanto al trasplante hepático, no se realiza habitualmente por hemangiomas, solamente en casos excepcionales se realiza el trasplante hepático por un hemangioma gigante. Pacientes con hemangiomas gigantes pueden o presentan generalmente la función hepática preservada, por lo cual el trasplante hepático no es una indicación. A modo estadístico nada más, de casi los últimos 10 años realizamos 500 trasplantes en Fundación Favaloro y solamente 2 trasplantes hepáticos fueron realizados por patología tumoral benigna. Uno de ellos en un paciente, como vemos en esta foto, por un hemangioma gigante, que el paciente presentaba prurito e ictericia, y en otro en un paciente con una adenomatosis múltipla. Como podemos ver, la incidencia de la patología tumoral benigna como indicación de trasplante hepático es realmente muy baja, es menos del 0.5%. El segundo tumor hepático benigno más frecuente es la hiperplasia nodular focal. Esta lesión se da generalmente en mujeres en edad fértil y no presenta ningún tipo de potencial maligno. Aproximadamente un 20% son múltiples y generalmente la conocemos porque es la lesión benigna que tiene como característica una cicatriz central. Al igual que los hemangiomas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y generalmente se diagnostican por la realización de una ecografía por otro motivo. Algunos pacientes pueden presentar dolor abdominal o molestias y la ruptura o el sangrado son extremadamente raros en esta patología. En el laboratorio, estas lesiones sí pueden tener algunas alteraciones a diferencia del hemangioma, que puede ser la elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma GT. Lo mismo que ocurre con los hemangiomas, la hiperplasia nodular focal tiene algunas características propias en la ecografía. Generalmente son lesiones que son iso o hipoecoicas en el 80% de los casos. Cuando son isoecoicos, uno los puede diagnosticar o detectar gracias a que provocan desplazamiento de las estructuras vasculares adyacentes, nunca las invaden. Se puede ver a veces la cicatriz central, que se ve como una imagen hiperecogénica. En el ecodoppler tienen algunas características propias, que es, por ejemplo, que se puede ver, como vemos en la imagen C, una arteria central nutricia que le llega, que es la que se ve con la flecha blanca punteada, y como podemos ver que a partir de esta arteria aparecen otras ramas que se distribuyen excéntricamente, constituyendo un patrón en rueda de carro. Esas son las flechas negras. Cuando realizamos el análisis espectral, vemos que la morfología arterial es pulsátil, con picos sistólicos altas y bajas en resistencia. Estas son características propias que tienen las hiperplasias nodulares focales. En los estudios dinámicos, tanto en la resonancia como en la tomografía, tienen características propias. Son lesiones de bordes lobulados, hipervasculares, o sea que adquieren realce en la fascia arterial, mientras que la cicatriz central persiste sin realce. En las fases subsiguientes, la lesión generalmente se torna isodensa o isointensa, y posteriormente en la fase tardía se observa generalmente el realce de la cicatriz central, volviéndose esta hiperdensa o hiperintensa, dependiendo si lo que estamos realizando es una tomografía o una resonancia. En esta tomografía vemos el comportamiento típico de la resonancia. En la fase sin contraste vemos una lesión hipodensa, que si uno mira con detalle tiene un centro más hipodenso, que probablemente ese sea la cicatriz. En la fase arterial capta contraste, en la fase venosa ese contraste es elevado, y en la fase tardía podemos ver cómo la cicatriz central presenta la captación de contraste, volviéndola hiperdensa. De la misma manera que ocurre con los hemangiomas, la resonancia en el caso de
La hiperplasia nodular focal tiene algunas características propias. Es iso o hipointensa en T1 e hiper o isointensa en T2, obviamente. La cicatriz central es hiperintensa en T2, que esto es muy importante en el momento de hacer el diagnóstico diferencial con el hepatocarcinoma fibrolamelar, que puede tener cicatrices, pero generalmente estas cicatrices son hipointensas en T2. En estas imágenes podemos ver cómo se comporta en resonancia con contraste una hiperplasia nodular focal. En las imágenes de arriba vemos una lesión de borde lobulado con intenso realce en la fase arterial, que va disminuyendo progresivamente su realce en la fase portal y en la fase tardía. La cicatriz central muestra ausencia de realce en la fase arterial y posteriormente empieza a captar el contraste. En las imágenes de abajo vemos cómo se comporta espontáneamente la cicatriz central en la imagen de la izquierda en un T1 sin contraste y en la imagen de la derecha en el T2 también obviamente sin contraste, como es hiperintensa en el T2. En cuanto al tratamiento, generalmente el tratamiento de las lesiones debe ser tratamiento médico. No se operan estas lesiones habitualmente. El tratamiento de las lesiones son lesiones benignas, por lo tanto hay que hacer tratamiento médico. Si el paciente no responde al tratamiento médico, estaría indicada la cirugía. Es muy poco probable que una lesión de menos de 7-8 centímetros sea sintomática. En cuanto a la vía de abordaje, podemos tener la laparotomía convencional o la videolaparoscopía. Hoy en día esta última es de elección por las ventajas que tiene sobre la cirugía convencional. Por último, el otro tumor hepático benigno frecuente es el adenoma hepatocelular. Y en realidad quizás es el de mayor interés porque es el único de los tumores benignos que tiene alguna relación con el hepatocarcinoma. Es decir, algunos de los adenomas hepatocelulares pueden progresar hacia un hepatocarcinoma. Es una lesión que se presenta mucho más frecuentemente en la mujer, una relación aproximadamente de 10-1, y en ella se asocia al uso prolongado de anticonceptivos orales. En el caso de los varones que presentan adenoma hepatocelulares, generalmente se debe al uso de anabólicos. Existen 4 subtipos de adenomas: el mutado HNF1, el inflamatorio, el beta-catenina y el sin clasificar. El más frecuente es el HNF1. En los últimos años se diferenciaron los adenomas beta-catenina dependiendo de la mutación existente, por lo cual puede haber uno que presenta la mutación en el axón 3 o en el axón 7-8. Asimismo, también últimamente aparentemente hay un nuevo tipo de adenoma que se denomina en inglés sonic. Cada subtipo de adenomas tienen características histológicas típicas y que presentan también diferentes características radiológicas. Es conocida, por ejemplo, que la mutación beta-catenina son los que tienen mayor transformación maligna, los inflamatorios son los que tienen más tendencia al sangrado y se dan generalmente en pacientes obesos, el sonic es el que se presenta en el síndrome metabólico principalmente, y asimismo los adenomas que se presentan en hombres tienen mayor probabilidad o mayores posibilidades de presentar una transformación maligna. Aproximadamente el 50% de los adenomas son totalmente asintomáticos. La otra mitad puede presentar síntomas, siendo el dolor el principal síntoma. Una de las características que tienen los adenomas es la posibilidad de presentar hemorragia, que esta puede ser un sangrado intratumoral, que se va a presentar generalmente con dolor, un hematoma subcapsular hepático, que también va a tener dolor, o a veces también se presentan con hemoperitoneo. Y por supuesto, dependiendo de la gravedad de este, va a ser la presentación clínica de los pacientes. ¿Cuáles son los
adenomas que generalmente tienen mayor riesgo de sangrado son los que presentan un tamaño mayor de 5 centímetros, los subtipos inflamatorios y en pacientes que presentan el antecedente de por lo menos 6 meses de ingesta de anticonceptivos orales. No hay ningún dato de laboratorio específico de adenoma. Pueden presentar elevación de la fosfatasa y de la gamma GT de la misma manera que la presentan la hiperplasia nodular focal. Ecográficamente se manifiestan como lesiones heterogéneas. Esto es debido a varios factores. Uno, al tamaño de la lesión y a la presencia o no de complicaciones. Dentro de las complicaciones, la hemorragia es lo más común de todo, y en estos pacientes vamos a ver, cuando se presente esta, la presencia de zonas de hiperecogenicidad con otras de hipoecogenicidad. Se puede ver el contenido graso como una zona hiperecogénica. Y en cuanto al Doppler, se pueden ver los vasos peritumorales e intratumorales, y las ondas generalmente son mucho más planas que las que vemos en los pacientes con hiperplasia nodular focal. Lo poco específica que son las ecografías nos lleva en la mayoría de los casos a la necesidad de evaluar estas lesiones con otros métodos, como por ejemplo pueden ser la resonancia o la tomografía hepática. Tanto en tomografía como en resonancia, los adenomas suelen ser lesiones de contornos bien definidos, no presentan lóbulos y puede generalmente contener zonas más hipodensas o hipointensas, como son áreas grasas, desangrado y o necrosis. En esta tomografía vemos en la serie sin contraste una lesión hipodensa que capta rápidamente el contraste en la fase arterial, y en la fase portal y venosa tardía se va desprendiendo del contraste de la misma. Podemos ver que no existe cicatriz central, y quizás en la fase tardía vemos zonas un poco heterogéneas que pueden corresponder a zonas de hemorragia. Sin embargo, creemos hoy en día que la resonancia con contraste es el método de elección. En los adenomas inflamatorios, las señales de hiperintensidad principalmente en T2, con persistencia del realce en la fase tardía y no hay grasa en las lesiones. Los adenomas con mutación F1H1A son lesiones generalmente hiper o isointensas en T1, con moderado realce en la fase arterial y caída de la señal en la secuencia dual. Los restantes subtipos no presentan un patrón característico. En esta resonancia podemos ver en la fase arterial una lesión que capta rápidamente contraste. Podemos ver los bordes bien definidos. Tiene algunas zonas de menor densidad, producto probablemente de zonas de hemorragia. En la fase portal empieza a lavarse el contraste, y en la fase tardía ya casi la lesión queda sin nada de contraste en su interior. El contraste hepatoespecífico proporciona una información funcional y específica, ya que incrementa la relación entre el contraste, la lesión y el parénquima hepático, aportando una mayor exactitud en la detección y caracterización de las lesiones. El que se utiliza en la actualidad es el ácido gadoxético, conocido como Primovist. Es de gran utilidad para diferenciar lo que es una hiperplasia nodular focal de un adenoma. La sensibilidad y especificidad es cerca del 100%, y lo que vamos a ver en la secuencia de las fases sin contraste arterial, portal y venosa tardía es lo que vemos en este esquema. Habitualmente la hiperplasia nodular focal retiene el contraste hepatoespecífico y lo elimina a través de la vía biliar de la lesión. Por lo tanto, lo vamos a ver blanco en la fase hepatobiliar, o sea, en las fases tardías. El adenoma, a diferencia de la hiperplasia nodular focal, si bien en la fase arterial capta el contraste, lo elimina rápidamente y no queda retenido dentro de los hepatocitos, y por lo tanto la lesión la vamos a ver gris oscura. Acá podemos ver un paciente que ha sido evaluado por una lesión en el segmento 2-3, en la cual vemos en la fase arterial, portal, venosa y en la hepática tardía, como en la hepática tardía la lesión queda más hipointensa, por lo tanto esta lesión es un adenoma.
La mayor preocupación que tiene la presencia de un adenoma es su transformación maligna. Aproximadamente el 5% de los casos se puede llegar a transformar en un hepatocarcinoma. Generalmente está asociada con 3 factores: el tamaño. Cuando las lesiones miden más de 5 centímetros tienen más posibilidades de transformación maligna. La presencia en los pacientes varones tienen 10 veces más de posibilidades que las mujeres. Y después el subtipo de adenoma, por ejemplo el subtipo beta-catenina, es el que se asocia mayormente a la transformación maligna. Bueno, dependiendo de varios factores es la decisión que vamos a tomar con el tratamiento. Si el adenoma se presenta en una mujer de edad fértil que tiene antecedentes de ingesta de anticonceptivos orales y el tamaño es menor a los 5 centímetros, lo que debemos hacer es suspender los anticonceptivos y controlar a esta paciente. Pueden pasar dos cosas: que el adenoma siga del mismo tamaño e incluso disminuya, o que siga creciendo en el tiempo. Si el adenoma disminuye de tamaño o queda igual, no debemos hacer nada, y si sigue creciendo independientemente de la suspensión de los anticonceptivos orales, deberíamos ofrecerle un tratamiento quirúrgico. Las pacientes posmenopáusicas o aquellas pacientes que no tienen antecedentes de ingesta de anticonceptivos, lo indicado sería la cirugía en todo adenoma mayor de 5 centímetros. En los varones, independientemente del tamaño, se aconseja la cirugía, y también en los adenomas complicados, independientemente de su tamaño, hay que operarlos. De más está decir que todo adenoma que ha presentado una complicación como la hemorragia, una vez superado el evento agudo, debe ir a cirugía. Una situación especial se da en las pacientes que tienen un adenoma y se embarazan o tienen deseos de embarazarse. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Primero tenemos que saber que por una cuestión hormonal, habitualmente el adenoma crece durante el embarazo. Por lo tanto, el riesgo de ruptura existe, lo que aumenta la mortalidad tanto materna como fetal. Si tenemos una paciente femenina que tiene un adenoma y que tiene deseos de embarazarse, lo ideal sería tratar previamente el adenoma. Ahora, si el adenoma es diagnosticado durante el embarazo, se sugiere control tanto con ecografía o con resonancia. Y la última situación es la paciente que tiene un adenoma, está embarazada y que presenta síntomas. En este caso lo ideal sería operarlas. Ya para finalizar, podemos ir resumiendo que la mayoría de los hemangiomas no necesitan nunca un tratamiento médico. La hiperplasia nodular focal, si hay que tratarlas, hay que hacer una enucleación, solamente cuando hay dolor. Si hay sospecha de que sea un hepatocarcinoma fibrolamelar, no conviene hacer una enucleación y debemos hacer una resección con margen quirúrgico de seguridad. En las pacientes portadoras de adenoma, lo primero que debemos hacer es la suspensión de la anticoncepción oral. Si es un varón, si es hemorrágico o si mide más de 5 centímetros, lo indicado es la resección quirúrgica. Finalizando, volvemos al caso clínico por el cual iniciamos esta charla y podemos ver que las imágenes nos muestran una lesión que probablemente sea un adenoma. Con estas imágenes creemos que no es necesario pedir otros estudios complementarios, ya que realmente nos acercan mucho al diagnóstico. Y dentro de las opciones de tratamiento que le podemos ofrecer a este paciente, que era una paciente que estaba con la ingesta de anticonceptivos y tiene una lesión menor de 5 centímetros, es suspender los anticonceptivos, esperar 6 meses y ver realmente qué pasa. En caso de que la lesión no crezca o disminuya de tamaño, no hacemos absolutamente nada. En cambio, si la lesión crece más allá de los 5 centímetros, deberíamos operarla.